Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Mario Herrera Telles, abogado especialista en defensa legal y materia de impuestos, presenta Asesoría Fiscal. Adelante, Mario, muy buenas tardes. Hola Jorge, qué gusto saludarte y también a nuestros amigos en el auditorio. Jorge, el día de hoy traigo un tema importante. Es un poco técnico, pero vamos a tratar de abordarlo de una manera sencilla, porque en este tiempo en el que pareciera que la autoridad tiene el sartén por el mango, la autoridad fiscal me refiero, en todos los actos en los cuales puede llegar a impactar en los derechos, en el patrimonio, en los intereses del particular, pues conviene que tengamos este tema muy claro. Y voy a hablar de la competencia de las autoridades fiscales. Esto de la competencia de las autoridades fiscales, aunque pareciera algo que se reserva exclusivamente para el conocimiento de los abogados, pues lo cierto es que puede dar beneficios muy grandes, puesto que incluso puede eliminar créditos fiscales millonarios, puede eliminar los actos de las autoridades que afectan los derechos de los contribuyentes y tiene que ver no con un abuso de lo que dice la ley, sino el ejercicio de un derecho fundamental que la Constitución en México protege en favor de los ciudadanos y los contribuyentes. Hay que dejar muy en claro que los contribuyentes, los mexicanos, no tenemos la obligación legal de ser expertos en materia legal o en materia fiscal. No tenemos la obligación de conocer a detalle qué dice la ley. Sin embargo, también cierto es que el hecho de que nosotros no conozcamos el contenido de la ley no exime de que nosotros la cumplamos. Pero esto juega también a favor del ciudadano, juega a favor del contribuyente, porque bajo esta tónica de que el contribuyente no es perito en materia legal, entonces la ley le atribuye a las autoridades fiscales que cumplan con ciertas exigencias para la emisión de sus actos. Bueno, hoy vamos a hablar de la competencia de las autoridades fiscales. Y este tema surge, estimado Jorge, porque recientemente en el despacho obtuvimos una sentencia favorable en la que un tribunal en Cancún anuló totalmente un crédito fiscal precisamente por un error en la cita de la competencia de la autoridad. Y ojo, no lo anuló porque el SAT no tuviera las facultades o no le correspondieran a ella, sino porque la autoridad no fundó correctamente esta competencia para actuar. Y es justamente esto lo que salvaguarda el derecho de seguridad y certeza jurídica. La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos es contundente cuando dice que nadie puede ser molestado en sus derechos, en su propiedad, en sus intereses, sino mediante un acto de autoridad competente que se encuentre debidamente fundado. Y esto obliga a las autoridades a señalar y precisar de manera adecuada cuál es la competencia que tiene para poder actuar. En el derecho administrativo y en el derecho fiscal, las autoridades fiscales, Jorge, solo pueden hacer lo que la ley les permite. El contribuyente o el ciudadano está impedido para hacer lo que la autoridad, lo que la ley, perdón, prohíbe o lo que la ley señala como un ilícito. Pero para las autoridades fiscales, las autoridades solamente pueden actuar, solamente pueden impactar, solamente pueden realizar aquello que la ley les faculta. Si no hay una ley que les faculta, las autoridades no pueden actuar porque no actúan por voluntad propia, actúan en ejercicio de lo que dice la ley. Y esto es bien importante. Quiero decir que no basta con ser autoridad fiscal, no basta con que una persona se ostente como personal del SAT o como personal del IMSS o como personal del Infonavit para que yo en consecuencia tenga que hacer conforme dice la autoridad. Entonces, la autoridad fiscal tiene que demostrar exactamente dónde nace su facultad, dónde establece la ley esa competencia con la cual está actuando, dónde dice la ley que específicamente esa autoridad tiene permiso para actuar. Y si una autoridad no acredita, estimado Jorge, correctamente su competencia, entonces el acto puede ser ilegal desde su origen. En esta sentencia que te cuento que nos fue notificada,
y que logramos en despacho la eliminación de un crédito fiscal, justamente el error de la autoridad se cometió en uno de los actos dentro del procedimiento, ni siquiera en la resolución definitiva que imponía un crédito fiscal, sino dentro del procedimiento, la autoridad equivoca la manera de fundar su competencia y el tribunal lo advirtió y resolvió que ese acto, por esa indebida, perdón, fundamentación de la competencia de la autoridad, debía quedar anulado en su totalidad. Y esto es muy bueno, no porque nos estemos aprovechando de lo que dice la ley en beneficio del contribuyente, sino porque no es dable menospreciar los derechos. Es decir, de repente las autoridades podrán sostener cuando se defienden en los tribunales, oye, pero es que yo sí soy competente. Y ese error que dice el contribuyente es subsanable porque no es que no haya manifestado yo el artículo específico. Sí viene señalado el artículo, solamente me faltó mayor precisión, pero mira, sí soy la competente. Y hay tribunales que todavía al día de hoy valoran este derecho fundamental que viene previsto en la Constitución, que además rescatan los instrumentos internacionales y dicen, a ver, espérame, no. El contribuyente no es perito en materia legal. El contribuyente no conoce a profundidad los instrumentos orgánicos, los reglamentos interiores, las leyes orgánicas en las cuales tú señalas qué autoridad de los muchos departamentos, de las muchas dependencias que integran tu organismo, el contribuyente no sabe cuál es a la que específicamente le corresponde hacer una actuación. Y si la autoridad no satisface esa obligación de precisar de manera correcta su competencia, entonces debe quedar nulo. Pongámoslo con un ejemplo. Imaginemos el reglamento del SAT como un edificio enorme con cientos de oficinas. No basta con que la autoridad me pueda decir, oye, estoy en el edificio tal. Me tiene que decir exactamente en qué piso, qué pasillo, qué escritorio le dieron permiso para que fuera ese específicamente, ese funcionario, el que pudiese impactar en mi esfera de derechos. Entonces, esto de la competencia aquí adquiere muchísima importancia porque hay que mencionarlo. Hoy las facultades del Servicio de Administración Tributaria, las facultades del Instituto Mexicano del Seguro Social, las facultades del Infonavit, en los casos de revisiones por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, también a ellos, cuando te llega COFEPRIS, cuando llega la CEFIPLAN, en nuestro caso aquí en Veracruz, lo cierto es que son muchos órganos, es decir, no todos los funcionarios del SAT, del IMSS, del Infonavit, así como lo fuimos diciendo, tienen las mismas competencias, sino que son los reglamentos interiores, las leyes orgánicas, algunos estatutos que distribuyen las competencias en los distintos órganos, dependencias, departamentos que tiene esa autoridad. Y entonces estos reglamentos tienen artículos, fracciones, apartados, incisos, numerales que tienen que ser específicamente citados por la autoridad para acreditar, estimado Jorge, que esa autoridad específica que te fue a molestar a tu casa, que esa autoridad que te vino a determinar un crédito, que esa autoridad que te embargó un vehículo, que esa autoridad que ordenó que se inmovilizaran tus cuentas bancarias, es específicamente la autoridad competente. Y por eso la Suprema Corte ha sostenido que cuando se trata de normas complejas, la autoridad debe citar con precisión la porción normativa exacta que le da la competencia. Es decir, si, como lo mencionábamos, el reglamento tiene en un artículo diversas fracciones, la autoridad tiene que señalar el artículo y la fracción. Si además tiene apartados o incisos, tiene que señalar el artículo, la fracción, el apartado, el inciso. Y es más, si de repente en un mismo enunciado la ley señala más de una competencia, tiene que precisar qué parte de ese enunciado es donde se justifica, estimado Jorge, la competencia de la autoridad. Entonces, esto de la competencia de la autoridad no solamente es un capricho que tengamos los contribuyentes o los abogados para revisar los actos. No, por supuesto que no. Se trata de la defensa, se trata de la protección de un derecho fundamental, de la certeza que debe causarse en el contribuyente de que la autoridad que le está molestando efectivamente es la autoridad competente. Así las cosas, no basta con citar un artículo genérico, no basta que la autoridad precise, oye, que en la ley tengo competencia. En todos los casos, la autoridad
tiene que ser precisa, tiene que decir concretamente qué facultad ejerce, qué unidad administrativa la tiene y en qué parte de la porción normativa que está utilizando viene específicamente prevista la ley. Esto es muy importante, estimado Jorge, porque la competencia de la autoridad no se presume. La autoridad tiene la carga de demostrar exactamente que puede actuar. Y posiblemente, si la autoridad que emite el acto no es la competente o no la fundó correctamente, pues entonces todo el acto y sus consecuencias devienen ilegales. Pues estimado Jorge, esto viene aparejado con una invitación para que cuando nosotros tengamos actos de autoridad, nos hagamos de la asesoría de un abogado que pueda proteger nuestros derechos. Si nosotros desde MH Legal podemos ayudarles a nuestros amigos, a asesorarles y a defenderles, con muchísimo gusto podemos hacerlo. Y estimado Jorge, pues a mí pueden contactarme al teléfono 6628-470839 o síganme en mis redes sociales con mi nombre, Mario Herrera Telles. Estimado Jorge, fuerte abrazo, nos saludamos la siguiente semana. Muchas gracias a Mario Herrera Telles en la asesoría fiscal. MH Legal, asesoría y defensa en materia fiscal y administrativa presentó La Asesoría por Mario Herrera Telles. Con esto hemos llegado al final del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos. Mañana vamos a estar con más Conexión B, análisis, entrevista aquí en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.